está abierto. ¿Qué pasó con el resto? ¿No están? ¿Están embarcados? ¿Cuál es la historia? Hay 4 que están embarcados. Sí, pero pregunta por el grupo del trabajo, me parece. Sí, correcto. No sé. ¿Lo ven ahí? No, los míos no sé qué pasó con ellos. Bueno, ¿y ahí qué se ve? ¿Se ve el práctico ya? Sí, Sí. si me puede decir si faltó algo, o si tengo que agregar algo. Sí, lo vamos viendo. Bien, arrancá. Bueno, lo primero que encontré son lo de los analizadores de la combustión, que básicamente es un aparato que me va a decir la calidad de la combustión que estoy teniendo en el equipo, ya sea un motor, caldera. Bueno, de este tipo hay portátiles. ¿Para qué es útil esto? ¿Cómo? ¿Para qué es útil esto? Disculpe, no lo escucho, no entiendo la pregunta. ¿Para qué es útil? Es útil para saber ¿Para qué útil? la calidad de la combustión que estoy teniendo ¿Para qué se me ocurriría a mí poner para saber si tengo una buena combustión, analizando la cantidad de oxígeno que estoy teniendo en los gases. Básicamente eso. En la imagen se ve el operario usando un... A mí me importa, tengo algún problema si hay oxígeno en los gases. Sí. Una sonda. No, el problema es si está saliendo partículas de combustible. Sí, una sonda está metiendo. Está metiendo una sonda y con esa sonda está midiendo la cantidad de oxígeno que está en presencia la combustión. La cantidad de oxígeno va a decir si tengo una combustión completa o una combustión incompleta. No debo tener mucho oxígeno en los gases porque significa que la combustión no fue buena. ¿Estás seguro? Es lo que yo tenía entendido. Lo que yo entendí haciendo el trabajo. O sea, es un análisis personal que está haciendo usted. Pero y cuénteme, ustedes vieron turbinas, estaban viendo turbinas ya con el churra, ¿no? Sí. ¿También con el churra? Sí, estamos viendo ahora turbinas de gas. A ver, ¿me escuchan bien o no me escuchan? Hola. Lo escucho medio. ¿Me escuchan? Lo escucho medio bajo, pero se escucha. ¿Están viendo turbinas con el churra? Sí. Y cuénteme, la turbina. El aire de entrada. Combustión y cuánto va para otros usos. Para combustión va entre el 10 y el 15%, y después después es todo aire que se mezcla, aire comprimido que se mezcla, y eso
se lo hace expandir, se hace expandir en la turbina de gas. Y eso mueve la turbina. No, lo que mueve la turbina son los gases de combustión, si no, lo haríamos funcionar con aire la turbina. Pero lo que se quema, entonces, es el 10 o el 15% del oxígeno, el resto se utiliza para refrigerar la turbina, entre otras cosas. Sí. Entonces quiere decir que está saliendo entre un 85 y un 90% la salida de la turbina. ¿Está quemando mal la turbina? No, creo que no entendí bien ese concepto. Usted dijo que lo que le interesa es que no haya un exceso de oxígeno, ¿ah? Porque estaríamos quemando mal. ¿Está? Sí. Y yo lo estoy diciendo, en la entre un 10 y un 15% nada más para la combustión, el resto lo utiliza para enfriar la máquina, ¿sí? Quiere decir que voy a tener un exceso de aire a la salida de entre un 85 y un 90%, pues si quemé entre el 85 y el 90 va a salir por algún lado, ¿o no? Sí, sí. Ese Entendí mal. 85% 90% de oxígeno que sale por el escape de la turbina, ¿quiere decir que la turbina está quemando mal? No. Ajá. Y entonces, ¿para qué uso el analizador de gases? El analizador de gases de combustión, más que para medir el oxígeno, es para medir otros gases. Que son más contaminantes que los gases de combustión, que el oxígeno que sale. ¿Ah? Sí. Esos gases son gases que se producen debido a, por ejemplo, azufre en el combustible y otros elementos que hacen lo que se genera sean gases altamente tóxicos o altamente contaminantes. No es para medir el oxígeno solamente. El oxígeno es uno de los datos que me puede dar. ¿Ah? Pero lo que me interesa a mí es no contaminar. Más allá de que en un motor, ¿qué pasa cuando yo tengo demasiado aire y poco combustible? Va a ser... No se hace una mezcla perfecta. Cuando yo tengo mucho aire voy a tener una combustión... Una mezcla pobre. Pobre si los agarra el churra, pues se hace un festival con ustedes. No, sería mezcla rica. Tengo mucho aire y... ¿Cómo sería la combustión de eso? Completa. Si tengo exceso de aire, está quemando todo el tiempo. ¿Qué pasa? Sería desde el punto de vista de la contaminación sería bárbaro, ¿no? Sí. Porque no voy a tener cero residuos de nada. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del rendimiento del motor? Y es bajo porque no estoy aprovechando todo el oxígeno que tengo para quemar. Todo el aire. No, Y aparte, bajo pues, por otro motivo. estoy Usted está comprimiendo aprovechando más todo el aire. oxígeno que puede quemar. ¿El resto? Estás comprimiendo una masa de ¿Y aire. qué pasa con el motor? Lo está comprimiendo el cohete, básicamente. Bárbaro. Le va a caer Estás el aumentando rendimiento, la pero además, ¿qué carga pasa con unitaria el sobre motor? las piezas. Lo estoy enfriando, le estoy quitando calor, ¿ah? Que es calor que puede ser transformado en trabajo. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser el humo cuando yo tengo exceso de oxígeno? Realmente. Ustedes
están teniendo. Esto pasa porque ya están en tercer año, muchachos. No están en primer año, ya están en tercer año. Lamentablemente llegaron al tercer año, tendrían que jamás haber pasado, pero llegaron al tercer año. Estas son preguntas básicas de motores, de operación de motores. ¿Qué pasa cuando tengo un exceso de oxígeno en el motor? No me doy cuenta. Cuando tengo un exceso de aire en el motor. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando tengo exceso de combustible, ¿cómo me doy cuenta? Negro, y si ya es muy zarpado, blanco. Sale negro el humo. Cuando el motor tiene poco aire, ¿cómo me doy cuenta? No sale nada, porque no se ve. ¿Está? Poco aire sale negro. Si es mucho aire, no se ve. Si es mucho aire, sale humo blanco. ¿Está? ¿Y cuál es el color que debiera de tener el humo de salida? Transparente. Transparente. Pero si es humo blanco, ¿no es por agua? Claro. ¿Vapor de agua? El color del humo. El color del humo es el color del humo de un habano claro, ¿está? Apenitas oscuro. Apenitas oscuro. Entonces, la medición de analizar los gases, básicamente de combustión, ¿para qué me sirve? Además de para ahorrar combustible, porque a ver, ¿cómo soluciono yo si tengo un exceso de aire? ¿Cómo lo soluciona un motor? Y le mando más combustible o le corto el paso de aire un poco. A ver, la única que es factible de esas cosas es mandarle más combustible, ¿sí? Porque cortarle el paso de aire no puede, no tiene una válvula de aire. O sea, algo que tape el turbo con algo. ¿Y qué le parece? Esas condiciones de humo negro y humo blanco, ¿se dan seguido en los motores? Condiciones. Humo negro cuando hay exceso de combustible y se está sobrecargando. Humo negro puede ser generalmente cuando se arranca el condiciones de motor. trabajo del motor se dan. Ambas condiciones se dan en las condiciones de trabajo transitorio del motor. Cuando estoy a bajas vueltas, o cuando estoy subiendo o bajando la velocidad, se me puede llegar a dar esas condiciones. En navegación normal, no. Navegación normal no debiera de tener ninguna de esas condiciones. Si tengo alguna de esas condiciones, algo está fallando. En la inyección, básicamente. Es preocupante tener humo negro o humo blanco en el momento de las maniobras, en los transitorios. ¿Me tengo que preocupar? En maniobras, creería que no. Tengo que preocupar porque la maniobra sea lo más corta posible para que contaminar lo menos posible. Pero en maniobras es algo altamente preocupante. No debiera arrancarme las mechas
¿Por qué veo humo negro, humo blanco? Porque estoy maniobrando. Es una condición transitoria del motor. ¿Sí? Si bien hay algunos mecanismos que permiten minimizar todo eso, no es una condición de trabajo normal. Ahora, todo lo que son analizadores de gases de escape son básicamente para evitar contaminar, para poder tener registro de el funcionamiento de la máquina, básicamente por si alguien me viene a auditar y me dice contaminando, pues está generando ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, óxido nitroso, lo que fuera, demostrar un registro en donde yo digo, no, mire, yo tengo un analizador que me dice que tiene tales características de calidad. Tengo este registro, tiene trazabilidad. Esto es muy importante, por ejemplo, en las plantas de generación eléctrica. ¿Sí? En las plantas de ciclo combinado de generación eléctrica, no en una hidroeléctrica, en una planta de ciclo combinado, térmica de generación eléctrica. ¿Sí? En una planta de ciclo, ¿cómo es una planta de ciclo combinado? Básicamente. Profe, deja entrar a... Hay una persona que quiere entrar al Meet. Empezar. Es que no lo estoy viendo porque estaba viendo ¿a quién? Arellano lo castigué por la fotito de ayer. Ahí ya está. No lo estaba viendo porque estaba viendo el TP. Planta de ciclo combinado básicamente es generador eléctrico, turbina de gas. Turbina de gas quiere decir que puede quemar un combustible gaseoso o líquido, vaporizar energía eléctrica y además genera gases de escape. ¿Sí? Van a una caldera en donde se genera vapor y esa caldera, ese vapor de la caldera mueve la turbina de vapor. Y después esos gases salen a la atmósfera a su ruta. ¿Sí? Esa caldera también se puede usar con quemadores, quemando combustible para mover la turbina de vapor sin tener que prender la turbina de gas. Pero en general el ciclo combinado funciona de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Voy a estar quemando combustible, ¿sí? Y hay normas ambientales que me piden que tengo que tener determinada calidad de las emisiones. ¿Cómo se llama la norma ambiental marítima que me pide la calidad de las emisiones en los barcos? ¿Dónde está regulada la calidad de las emisiones? El anexo 6 del Marpol. Bien. Que para colmo de males entró en vigencia el año pasado. En total vigencia, ya estaba en vigencia, ahora, o sea, no hay más prórroga. Sí, tienen que empezar a usar combustibles de buena calidad para tener emisiones de gases de escape de buena calidad. ¿Se usa en todos los barcos esto? No. Yo lo he visto muy poco. Lo tiene manual, como tiene esta foto, pero básicamente la función de esto es para chequear y tener una trazabilidad de los gases de escape, por si me vienen a pedir o me vienen a decir, señor, usted está contaminando, no está trabajando bajo norma. Entonces le puedo mostrar no solo la calidad de los gases de escape. ¿Sí? Claro. ¿Quedó esto? Sí.
Bien. Clase de combustión, bien. Bueno, después de... Él sigue con el hidrómetro entonces ahora. ¿Cómo? O sea, está bien lo que pusieron todos los métodos de medición y demás, no vamos a ahondar, yo no voy a ahondar en eso ahora, léanlo, conózcanlos, pero pasemos, lo que me interesa a mí es que sepan para qué sirve, ¿ah? Y cuál es la importancia que tiene. Vamos al higrómetro. Bueno, el higrómetro, instrumento que se usa para medir la humedad ambiental, o sea, la cantidad de vapor de agua suspendida en el aire. Se quedaron. Sí. Sí. Bueno, sí que no encontré el uso, no encontré para qué yo querría usar un higrómetro en un buque. Encontré el aparato para qué se usa y los de algunos tipos, pero más que para, no sé, en motores estuvimos viendo que uno de los factores... ¿Qué le puedo decir? Pero acá además le falta un higrómetro, el higrómetro más básico que hay. Sí, pero tampoco puede hacer nada con la humedad ambiental. A ver, pero acá le falta, anote y me lo pone. Sí. Termómetro psicométrico. O dos bulbos. ¿Lo vieron con el señor Tomasini? No me acuerdo haberlo visto. No se acuerdan, ¿no vieron aire acondicionado con Tomasini? Sí, yo lo vi el presencial, pero no me acuerdo que lo haya dado o eso. Ajá. Y cuando habló de aire acondicionado, ¿no les habló de la temperatura de confort? ¿No les habló de la temperatura de confort el señor Tomasini? La temperatura de confort del ser humano. ¿A qué temperatura se 24 grados, ¿no? Un ser humano? 24 grados más o menos, ¿no era? Era no, sigue siendo, Era no, sigue siendo. Ah. El de las mujeres creo que era un poquito más. 22 y 24 grados. Entre 22 y 24 grados. Alguna gente tiene calor, alguna gente tiene... Ojo con lo que va a decir, le van a caer las feminazis encima. Entre 22 y 24 grados es la temperatura, ¿sí? de confort. ¿Más temperatura de confort? ¿Qué más tenés para que fuera confundible? ¿Cómo dijo? Para que el aire ambiente sea confortable, además de los 22, 24 grados, ¿qué más tiene que tener? Tiene que tener algo de humedad. Un determinado nivel de humedad. ¿Qué pasa si el aire es muy seco?
se secan las manos, el cuerpo. Un minuto, por favor. Bien. ¿Cómo? Si el aire es muy seco o es muy húmedo, no es No confortable. hay humedad en la ¿sí? piel, Por más se que te tenga secan las una manos, temperatura. el cuerpo. Se van a resecar todas las mucosas. ¿Mm? Acá hay otro que quiere entrar. Pero si ya lo admitía. La nariz, la boca, se seca todo, ¿sí? Si es muy húmedo, siento como que se me pega la ropa, ¿sí? Sí. ¿Debe ser importante entonces medir la humedad ambiente en un sistema de aire acondicionado central? Porque yo puedo regular la humedad en un sistema de aire acondicionado central, no en el split de casa. Está claro eso, ¿no? Sí. ¿Cómo regulo la humedad en un sistema de aire acondicionado central? Está Con un bien que filtro. ustedes llegaron a tercer año porque hubo virtualidad nada más, porque si no, no llegaban a tercer año. No, señores, con ningún filtro. Se sube en fría cuando yo estoy en el split de casa, ¿sí? De humedad tiene el aire que me está, cuando está en aire acondicionado, me está tirando el split. En el split, como no puedo regular nada, el porcentaje de humedad que me está tirando el aire a 24 grados es del 100%, porque lo que no llegó a tirar, a mantenerse como vapor ambiente disuelto en el aire, se condensó y me lo voy a tirar por la manguerita del split, ¿sí? El aire que yo tengo con el split adentro es del 100%. En un equipo de aire acondicionado central, tiene la posibilidad de subenfriar el aire, en vez de mandarlo a 24 grados, lo subenfrío a 20 grados, ¿sí? Con lo cual voy a condensar mucha más agua. O lo caliento hasta los 24 grados, con lo cual el porcentaje de humedad va a ser menor al 100%. Así reduzco la humedad. ¿Y cómo hago para aumentarle la humedad si el sistema está en calefacción? Lo mismo pero al revés. La humedad si el sistema está en calefacción. ¿Cómo al revés? No, no existe el sistema al revés. Yo inyecto vapor directamente. Al aire seco, calefaccionado, le inyecto un chorro de vapor. Muchachos, ustedes están muy mal, ¿eh? Ustedes no van a pasar este año, ¿eh? Pónganse ya a remar porque no llegan a pasar este año. La idea les ha hecho mucho daño a ustedes.
Pónganse ya a remar porque no llegan a pasar el tercer año. No es amenaza, es consejo. Entonces, uno de los lugares donde es importante medir la humedad ambiente es en el sistema de aire acondicionado central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que regularla la humedad para que tener cierto grado de confort. Otro de los lugares donde es importante medir la humedad es en las bodegas frigoríficas de los barcos, cuando yo estoy transportando, por ejemplo, frutas. ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar si tengo un aire demasiado seco con la fruta? Va a arruinar la mercadería. Se va a achicharrar, la va a deshidratar. Y si la fruta se deshidrata, ¿qué pasa? Se seca, se pudre. Fundamentalmente lo que pasa, más que secarse y pudrirse, que a la larga va a pasar, es que pierde peso. ¿Y cómo se vende la fruta o la verdura? Peso. Peso por tonelada. ¿No? ¿Qué pasa si tengo demasiada humedad en la bodega? Y se madura más rápido. No. Se llena de moho. El moho es una posibilidad, pero la otra posibilidad que es más preocupante para nosotros es que los coolers, los enfriadores, se van a tapar de hielo. Esa humedad se va a pegar en los coolers, va a formar un bloque de hielo y va a bloquear el cooler. El cooler, ¿qué va a pasar? No va a pasar aire a la bodega, frío. Y si no pasa aire frío, ¿qué va a pasar con la temperatura dentro de la bodega? Va a decaer. Va Aumenta. Va a aumentar. Aumentación. ¿Sí? Y me va a obligar a estar descongelando los coolers mucho más continuamente que si el aire fuera un poco más seco. Entonces, en donde a bordo es importante medir la humedad. En algunos lugares, no solo en las bodegas, sino hasta en las cámaras frigoríficas pueden llegar a encontrar algún higrómetro. El higrómetro más básico es el higrómetro de doble bulbo o de bulbo húmedo y bulbo seco. A ver si encuentro uno ahora acá en internet, ya se los muestro. Denme un segundo. En donde son básicamente dos termómetros. Uno al lado del otro, exactamente iguales los dos termómetros. ¿Sí? Y en donde uno de los termómetros más claro. Ahí les comparto la pantalla, denme un segundo. ¿Se ve ahí la foto? Sí, se ve. Fíjense, uno tiene el termómetro al aire libre directamente. ¿Lo ven acá el puntito rojo? Y el otro, el termómetro, lo tiene... ¿Cómo? No veo nada, señor. Sí, no sé si es internet.
¿Ustedes lo están viendo? Yo lo veo. Yo también puedo verlo. Me marca solamente como presentación Mario Manuel Blanco. ¿Pero ustedes qué está? ¿Con un teléfono o con la...? Con la computadora. Pero raro, porque... O sea, que lo vean unos y otros no, es raro. Me voy a fijar en la configuración. A ver si... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que es más fácil. Ahí está, ahí lo veo. Sí, tenía la configuración mal puesta. Ah, ok. Bueno, entonces acá tenemos dos termómetros, uno que es el de bulbo seco, que es el que está al aire, ¿lo ven? El que tiene el líquido este rojo, ¿se ve ahí el punto rojo? Sí. Y el otro termómetro que está sumergido, o sea, no está sumergido, tiene un trapito, básicamente, que está mojado con agua, una telita que está mojada con agua, ¿sí? ¿Cuál es el método de funcionamiento de esto? Si el aire está saturado, ¿sí? El agua que está en la tela, el aire no va a evaporar el agua que se encuentra en la tela en el termómetro de bulbo húmedo. ¿Sí? No va a haber evaporación. Ahora, si el aire no está saturado, el aire todavía tiene capacidad de saturación, se va a producir una evaporación en ese bulbo, en esa tela. Cuando se produce una evaporación, esa evaporación le va a robar calor al bulbo y el bulbo va a medir una temperatura que va a ser menor que la del bulbo seco. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Y eso Siento que no me están dando... cómo lo paso a porcentaje de humedad? Bueno, entonces cuanto mayor es la sequedad del aire, cuanto más seco es el aire, más evaporación va a haber, más robo de calor va a haber, menos, ¿cómo se dice? O sea, más de diferencial de temperatura. Hay unas tablas que se llaman tablas psicrométricas, buscarlas. Pero las tablas me las buscan y... Si están acá... Me lo agregan al práctico, además de lo del termómetro. ¿Están viendo la tabla acá? Sí. Fíjense, temperatura del bulbo seco, por ejemplo. ...24 grados. Si la diferencia es 0, quiere decir que está el aire saturado. Si es 0,5 está en 95, si está en... Si no, hay también lo que se llaman diagramas. Vamos a buscarlo. Diagrama. Y en donde se ingresa sobre un lado con la temperatura de bulbo húmedo y sobre el otro con la temperatura de bulbo seco. Y ahí va dando las distintas, fíjense, le va dando la entalpía y le va dando además los distintos porcentajes, cada curva es un porcentaje de humedad distinto. ¿Sí?
Me agregan las dos cosas, las tablas y cómo se lee, y me agregan el diagrama y cómo se lee. Sí. Esto es importante, esto lo van a ver a bordo. Bueno, dos lugares donde decimos, entonces es importante medir la humedad ambiente. A ver, continúe, ¿quién estaba con la humedad ambiente? Una boludez que veo acá que no me gustó, porque refleja también un pequeño desconocimiento. Dice, capacitivos se conforman por un capacitor con un material dieléctrico higroscópico. La constante dieléctrica del vapor de agua es mucho mayor que la del capacitor. No. No. La constante dieléctrica del vapor de agua es mucho mayor que la constante dieléctrica del dieléctrico del capacitor, no del capacitor. Y sí, es mucho mayor. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia de constante dieléctrica entre el aire y el agua? Es del orden de 80 veces más alto. Bien, a ver, vamos a terminar con esto porque tengo clase con lo de cubierta ahora a las 10. Relés. Bueno, nos queda la parte de relevadores y relés, que es muy simple, no tiene mucho misterio. Igual lo quiero ver con ustedes. Y lo vamos a ver acá en contactos y relevadores, además de lo que es la parte de relés. La pusieron electromecánicos, electrotérmicos. Muy bien. ¿Y los relés electrónicos? Agregan los relés electrónicos, por favor. ¿Sí? Sí. Electrónica con el señor Licini, ¿no? Pensé que los electrónicos eran estos, los multitensión, que como se ve se van en una plaqueta. ¿Y usted sabe que hay relés que son sin contactos? ¿Que son electrónicos sin contactos? No. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? ¿Ustedes vieron tiristores? Con el señor de Licini. Lo vieron, porque sé que lo vieron. Ahora, ¿cómo funciona un tiristor y qué hace? De vuelta, muchachos, llegaron a tercer año nada más que porque hubo virtualidad. Si no, no tendrían ni que llamarse cadetes de tercer año ustedes. ¿Tá? No pueden estar tan en bolas a esta altura de la Suárez. Porque están en bolas en motores, en electrónica, en electrotecnia, en máquinas auxiliares, están en bolas en todo. Dejamos acá, seguimos la próxima clase. Que tengo clase con lo de cubierta.